watch us through social media. Bienvenidos a nuestro servicio de este día. Welcome to today's service. Muy bien, vamos a estar entrando a nuestro tema. Continuamos con esta excelente serie de sermones So we're going to go into our topic and we're going to continue this exciting series of sermons que hemos estado tocando los diferentes domingos. that we've been touching on every single Sunday. Serie titulada Una vida de bendición. This series is called a life full of blessing. Yo creo que todos queremos una vida llena de bendición, ¿verdad que sí? I think we all want a life that's full of blessing. Muy bien, y vamos a seguir dando a la continuación la segunda parte del tema titulado Vida no ley. And we're going to continue today's topic, which is part 2 of Life Not Law. Muy bien, nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 8. Hebrews chapter 7, verse 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. In the one case, the tenth is collected by the people who die, but in the other case, by him who is declared to be living. Muy bien, continuamos. Dijimos, estos sermones están basados en el libro del mismo nombre, Una vida de bendición, So these sermons are all based off a book that's called A Life Full of Blessing. escrito obviamente por el pastor Robert Morris, que es un pastor de una gran iglesia que ha dado este curso muy interesante. Who was written by the pastor Robert Morris, who also has a great church. Muy bien, y en el tema anterior hablábamos cuál es su actitud con relación al dar para Dios. So we were talking about what was your attitude for giving to the Lord. Toda esta serie de temas nos hablan acerca de cómo poder nosotros disfrutar una vida de bendición. This series of sermons is talking about how can we enjoy a life of blessing. Y sabe, se trata de aplicar principios que van a cambiar nuestro destino, And it talks about applying principles that's going to change our destiny, nuestra familia, our family, nuestro futuro, our future, nuestra ciudad, and our city, nuestra nación our nation, y nuestro mundo. and our whole world. Entonces hay un concepto que se maneja dentro del pueblo evangélico, So there's a concept that is driven in the evangelism, y es el hecho de que debo de traer mis diezmos al Señor el día de hoy, puesto que era una orden supuestamente establecida en la ley de Moisés. which is bringing your tithe to the Lord, which was established as a law by Moses. Y podemos darnos cuenta desde el tema anterior que el diezmo fue mucho anterior a la ley. But in our last topic, we were talking about how the tithing was way before the law. Y vamos a continuar ese tema. And we're going to continue that topic. En primer lugar, estudiábamos el diezmo es un principio que antecede a la ley. So we were talking about that the tithe was way before the law. Y en esta hora vamos a retomar el principio del diezmo So we're going to talk about how the beginning of the tithe happened. y también el principio del primogénito, dar el primero al Señor, y de los primeros frutos son bíblicos y estos son principios eternos. And we're also going to see these principles that are eternal when it talks about giving the first fruits and the firstborn. Vamos a ver, por ejemplo, desde antes de la ley, otro ejemplo. En el tema anterior veíamos cómo Adán y Eva desde el huerto So before the law was established, we've seen that even Adam and Eve in the Garden of Eden, ya se le había dado los principios de la disciplina, de lo primero sucesivamente. principles were already given to them for giving their first fruits. Y vamos a ver en esta ocasión también otro caso que desde de estos los hijos de Adán y Eva, como fue Caín y Abel, ya existía el principio del diezmo. And including the children of Adam and Eve, like Cain and Abel, they were still having tithes. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Let's go to Genesis chapter 4. Y ponga mucha atención, yo creo que usted ha leído estas porciones bíblicas de cómo estos dos hijos trajeron algo delante del Señor. And I'm pretty sure many of you have already read this story where these two children, they brought something in front of God. Y debemos de entender que Dios, una vez más, iglesia, siempre demandó primeros frutos. And we got to know that God has always asked for that first fruits. Entonces aquí en el ejemplo de estos dos hombres podemos ver por qué Dios se agradó de uno y no del otro. And we're going to see here between these two men, how is it that God was only pleased with one of them and not the other? Y ponga atención, nos dice la palabra, aconteció, analice bien las palabras, aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord.
Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of the flock. The Lord looked with favor at Abel and his offering. Pero no miró, fíjese lo que dice el 5, con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se endureció mucho y decayó su semblante. But on Cain, his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Entonces veamos, aquí dos se presentan ante el Señor trayendo algo. So here you have two gentlemen that present something to the Lord. Mas sin embargo nos dice la Escritura que la ofrenda que trajo Abel fue grata delante de su presencia. But the Bible tells us that the offering that Abel brought, it was pleasing to the Lord. Pero lo que trajo Caín no lo aceptó. But what Cain brought, the Lord didn't accept it. Y sabe, a través del tiempo ha habido esa discusión por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. And through time, there was always that discussion. Why is it that the Lord only accepted what Abel brought, but not what Cain brought? Una vez más, todo se basa en el principio de lo primero es primero. Escúcheme, Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. Amén. And again, it goes back to that principle of what's first is first. And the Lord wants us to be first in his life. Ahora, veamos, ¿qué es lo que trajo Caín de acuerdo a la Escritura delante del Señor? So what is it that Cain brought as according to the Bible? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. He brought from the land an offering. Pero ¿qué es lo que hace Abel, iglesia? But what did Abel do? Trajo una ofrenda, ¿de qué dice? De los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. ¿Está conmigo en esta hora? It says that Abel brought a fat portion of the firstborn of its flock. ¿Cuál fue la diferencia? Los dos trajeron ofrenda. What was the difference? They both brought an offering. Pero uno simplemente agarró de lo que había del fruto de la tierra, lo que él quiso, el tiempo que pasó, no sabemos qué tiempo, pero él escogió lo que él quiso para Dios. But one of them only brought the harvest that was coming from the land, something that he just wanted to bring. Pero Abel dice que trajo la primicia. ¿Qué trajo Abel? La primicia, lo primero. Y dice la Escritura, lo mejor de las ovejas. But Abel brought that firstborn, that fat portion from the flock. Entonces, ¿qué es lo que hizo la diferencia, iglesia? So what made the difference? Que trajo el primogénito, o sea, la primicia, o trajo el diezmo delante de Dios. So what he did is he brought his firstborn, his first of first. Ahora, aquí hay una lección muy importante cuando traemos algo a Dios. Now here's something important. When we bring something to the Lord, Cuando nosotros traemos algo al Señor, Él mira nuestro corazón. ¿Está conmigo en esta hora? when we bring something to the Lord, he sees our heart. Entonces, cuando le damos, escúcheme, lo primero, le damos el diezmo, le damos lo mejor al Señor, no las obras, Whenever we bring what's first, when we give him the tithe and not what's left over, Él recibe y respeta esa ofrenda. he receives it and he respects that offering. Entonces, el diezmo, ¿qué es lo que hace? Cuando usted trae sus diezmos al Señor, Whenever you bring your tithes, what does that do? es nuestro primer fruto. ¿Me está escuchando? It's our first fruit. Y esto, una vez más, honra el principio desde la antigüedad. And this honors that principle even from way back when. El diezmo tiene que ser lo primero. The tithe has to be first. Veamos un ejemplo que necesitamos aprender. Let's see an example that we need to learn. Por ejemplo, aquí tenemos, haga usted una idea de que aquí tenemos 10 billetes de $100. I want you to have an example and imagine that there's 10 bills of 100 in front of Okay, you. aquí los puede ver, ¿verdad? And you see them here in the front. Imagíneselos. Imagine it. Son 10 billetes It's 10 bills of 100. de $100. Of 100. ¿Cuánto hace el monto? $1,000. So altogether it's $1,000. Ahora, ¿cuál es el diezmo? ¿Cuánto es el diezmo de esos $1,000? Out of those $1,000, what's the tithe? 100. It's 100. Entonces tiene que ser uno de los 10 billetes le pertenece a Dios. Ese debe ser los primeros frutos, debe ser el diezmo, debe ser lo que a Dios le pertenece. ¿Estamos de acuerdo? So out of those 10 bills, one of them belongs to the Lord. It has to be the first fruit that belongs to him. Ahora, aquí hay una pregunta. Now here's a question. ¿Cuál de estos 10 billetes va a ser el diezmo? Which one of these 10 bills is going to be the tithe? ¿Va a ser el primero del lado izquierdo, el primero del lado derecho, el del medio? ¿Cuál es el diezmo? So which one's going to be the tithe? Is it the one on the right, the left, or the one in the middle? Es sencillo. It's Escúchame. Ese es un principio de lo primero.
Here's a principle of what's first. ¿Sabe cuál es el diezmo de esto? You want to know what's the tithe of this? ¿Sabe cuál es el billete que le pertenece a Dios? You want to know what bill belongs to the Lord? El primero que se ofrece, el primero que se gasta, el primero que nosotros giramos, escúcheme, de estos 10 va a ser el diezmo. The very first one that's supposed to be spent, or the very first one that we generate, is the one that goes first. Eso representa los primeros frutos. That's what represents the first fruits. Entonces, una vez más, cuando usted recibe su salario, su cheque, So whenever you receive your salary, your paycheck, el primer cheque que escribe, el primer pago en línea que hace, el primer dinero que saca de su bolsillo, that very first amount of money that you bring out, that check that you write out, the first payment, esos son los primeros frutos, es el diezmo. that's the first fruits, that's the tithe. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestras prioridades? O sea, ¿quién está Dios? ¿En qué lugar está Dios en nuestra vida? So where is God placed in our lives, in our priorities? Cuando le pagamos primero a lo demás el dinero y lo último a Dios, ¿qué dice de nosotros? Whenever we pay all our payments first and then we pay the Lord, what does that say about us? Entonces, una vez más, la primer parte que nosotros apartamos debe de ser nuestro primer fruto, el diezmo al Señor. So the first part that we take out needs to be that, the tithe for the Lord. Y yo creo que esto podemos ver que es un ejemplo de lo que hemos estado analizando de diferentes pasajes. O Éxodo capítulo 13 nos habla mucho sobre ese principio. And here we can see in many different descriptions that we have seen in the past, and we can also see it in Exodus. Porque la primera parte, ¿qué es lo que hace? Redime el resto. ¿Se acuerda de la primer cría, el primogénito de los animales que Dios le pidió a Israel? So if you remember, the first fruits or the firstborn is always going to redeem the rest that comes after. Dios le pedía que de aquella persona que tenía aquella ovejita, aquel rebañito que quería hacer, la primer cría pertenecía a él, era el primer fruto. So God would ask for that person that had a flock from that very firstborn that belonged to the Lord. That was his first fruit. Ahora entendemos en el día de hoy que nosotros no traemos, quizás usted no trabaja en la agricultura, en la ganadería, para traer semillas, cosechas o ganado delante del Señor. Algunos sí lo tienen, otros no. And obviously now we don't work in agriculture or don't have a farm where we bring those firstborn to the Lord. Pero ahora entendemos que nosotros nos basamos en el salario. Lo que nosotros ganamos es en la ganancia y tenemos que traer al Señor lo que a Él le corresponde. But we understand now that it comes from our salary. That first fruit comes from the money that we make. Entonces, una vez más, los primeros frutos, el diezmo, redime el resto. So the first fruits or the tithe, it redeems the rest of your money. Y esto se aplica cuando nosotros pagamos, dijimos, nuestros diezmos o traemos una primicia, ya sea de un trabajo que de repente salió. And this is the tithe of like when we talk about the tithe or the first fruits of something, like a job that comes up. O a lo mejor usted está iniciando un nuevo negocio, un nuevo trabajo y dice, Señor, eso es lo primero que me pagaron. And then you say, or maybe you have a new job or a new business and you say, this is the very first money that I received. Y traigo mis primeros frutos porque esta primicia redime el resto. ¿Estamos? And you bring that first fruit, that first paycheck that you receive, and you say, this is going to redeem the rest of my life. La semana pasada alguien se acercaba después del servicio y me decía, pastor, aquí traigo este sobre. The other day after the service, this man came up to me and he said, here's this envelope. Y le dije que es una ofrenda al Señor. No, dice, es la primicia de mi hija que acaba de obtener su primer trabajo y no trae el diezmo, trae la primicia de su primer trabajo. Está conmigo en esta hora. And I asked, is this the tithe? And he says, no, this is the very first paycheck that my daughter receives from her first job. Y sabe, quizás para aquellos que tenemos más tiempo se nos dificulta más traer primicias al Señor que la gente joven. And a lot of times for those of us that have been here for a long time, it's hard for us to bring that first check than somebody that's young. Estamos tan aferrados a la costumbre, agarrados al dinero, que nos cuesta dar primicias a Dios. We're so tied down to our own money that it's hard for us to bring that first check. Entonces esta jovencita está aprendiendo un principio, hermanos, de bendición, porque una vez más cuando damos nuestra primicia al Señor, eso va a redimir el resto de lo que venga. So this young girl is already learning the principle of being blessed. Whenever she brings that first check, it's going to redeem the rest of her work. Entonces hablamos de diezmo, pero hablamos de primicias, dijimos de nuestro primer trabajo, del primer contrato o del inicio de año, cuando comenzamos un nuevo año, decir, Señor, yo quiero que este año sea próspero.
So we talk about our tithe, but we also talk about our first fruit, that first check, whether it's from a new job or the beginning of the year, where you say, I want to be blessed the rest of the year. Y decimos, Señor, aquí traigo mi primicia del año, mi primeros frutos, y tú te encargarás de redimir el resto. Amén. And you say, Lord, I bring you this first fruit of the year, and you're going to redeem the rest of my year. Ese es el mensaje, por ejemplo, que nos expresa Pablo en Romanos 11:6, que no tenemos en la pantalla. Déjeme leérselo como quiera. Romanos 11:16. And you're going to see this in Romans 11:16 by Paul. Dice de esta manera: si las primicias son santas, If the first fruits are holy, también lo es el resto. O sea, lo que está ahí también es santo. so is the rest. The rest is also holy. Y si la raíz, o sea, el tronco, la raíz es santa, And if the roots are holy, también son las ramas. so are the branches. Qué interesante, ¿no? How interesting is that? Entonces, una vez más, la primer porción es la que redime el resto. So again, the first portion is the one that redeems the rest. Esa primer porción lleva consigo las bendiciones a nuestra vida. That first portion is what gives the rest of our blessings in our life. Entonces, es por eso que usted no quiere, escúcheme, y no debe darle los primeros frutos, por ejemplo, al pago del carro, That's why you shouldn't give those first fruits, for example, a payment to your car el pago a la casa, or the payment to your house el pago de agua, de luz, las utilidades. or your utilities Para nada. at all. ¿Por qué no dar nuestro primer fruto, dijimos, a la renta? And why not give our first fruits, for example, to your rent? Porque la renta o el banco o quien a usted le debe no puede redimirle su dinero. ¿Está conmigo en esta hora, iglesia? Because whatever debt that you have that you're paying to, it's not going to redeem you. Entonces, el que diezma puede llegar un momento en decir, sé que tengo cosas que pagar. Todos tenemos pagos que hacer. So for those of you that tithe, you say at one point, I have bills to pay. We all do. Pero ¿qué es lo que dice también? Primero le voy a dar a Dios. But what do you say first? I'm going to give to the Lord. Y luego confío que Dios bendecirá el resto de mi dinero. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? And then you say, then I'm going to have faith that I know the Lord is going to redeem the rest of my money. Y como hemos visto en los temas anteriores, recuerda cuando se pedía los primeros frutos, cuando se pedía la primer cría de las vacas, de las ovejas, And like the topics we've seen before, whenever it was asked for the firstborn, for example, of the cows, se tenía que actuar con fe, ¿lo recuerda? it had to be acted upon as with faith. Cuando no había todavía un rebaño, tenía fe de que al darle la primicia al Señor, Dios se encargaría de que habría más cría y el ganado se iba a aumentar, las cosechas iban a crecer. When you still didn't have that flock, but you still had to have faith that that firstborn that you were giving it to the Lord, He was going to redeem and bless the rest of your future. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros le damos para Dios, tenemos que actuar en fe. ¿Está conmigo? So in the same manner, whenever we give to the Lord, we have to act upon faith. Entonces, ¿sabe? Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo en ello? So the Lord wants us to put Him in first place. Y mucha gente dice, yo tengo a Dios en primer lugar en mi vida. And many say that I have God first in my life. Pero cuando damos el diezmo o no lo damos, ahí estamos diciendo quién es verdaderamente el que está en primer lugar en nuestra vida. And when we give our tithe, or even if we don't, that's when we realize and say who is first in our lives. Sabe, el enemigo puede acercarse a su oído y decir, ¿sabes qué? Si sigues dando tu diezmo, vas a quedar en bancarrota, vas a quedar amolado. So the enemy can come up to you and whisper in your ear, if you continue to give your tithes, you're going to be bankrupt. Pero usted tiene que tener valor y decir, no va a ser así, escúcheme bien. But you got to have the courage to say it's not going to happen like that. Y usted va a decirle, yo doy el diezmo porque la Biblia lo muestra. And you say, I give tithe because the Bible tells me Que cuando yo lo hago, el Señor va a encargarse de detener al devorador. Escúcheme. it lets me know that whenever I give, the Lord is going to stop the one that devours. Así que por mi bien, So for my own good, Dios tiene que ser el primero en mi vida. God has to be the first in my life. Y cuando eso hago, And when I do that, Él va a redimir y proteger lo que yo tengo. ¿Alguien gonna- está de acuerdo conmigo? He's going to redeem and protect whatever I have. Y yo creo que debemos de tomar esa determinación y decir simplemente, por eso le doy felizmente a Dios And that's why we should all have that determination and say, that's why I gladly give to the Lord lo primero de todas las bendiciones. the first of all my blessings. Muchas veces somos malagradecidos, recibimos algo de parte de Dios, un dinero con el que no contábamos. A lot of times we don't have gratitude when we receive something from the Lord, like money. Y pensamos que nosotros lo merecemos y decir, es mi dinero, me cayó a mí, vino de algún lado.
And a lot of times we think that we deserved it. We say, this is my money, I received it. Y una vez más, no es nuestro dinero porque aún nuestra vida le pertenece a Dios. But you got to think that even that money is not yours, because even your own life belongs to the Lord. Por eso cuando Dios nos sorprende con algo, That's why when the Lord surprises you with something, vamos a traer nuestro diezmo, nuestra primicia delante de Él. Decir, este es mi primer fruto y tú te encargarás del resto, Señor. you're going to bring that tithe or that first fruit to the Lord, and you say, here's what's first, and you're going to take care of the rest. Entonces, una vez más, ¿cómo vamos a decir yo doy mi diezmo felizmente? So again, what do? We give our tithe happily, Porque yo quiero que Él sepa because I want him to know que Él es el primero en mi vida. that he's first in my life. ¿Y por qué damos al Señor lo primero? And why do we give him what's first? Él nos bendice, Because he blesses us, nos protege He protects us. y cubre todas nuestras and necesidades. he's always going to take care of all our ¿No necessities. puede darle un aplauso al Señor en esta Give hora? praise to the Lord. Ahora, hay tantas bendiciones que acompañan el diezmar, iglesia. Cuando usted diezma, los cielos se abren y la bendición de Dios se derrama sobre usted. So there's so many blessings that come whenever you give tithes, like the heavens just open up and the blessings pour over you. Pero sabe que es el principio de poner primero a Dios. But that principle about putting God first, Y el principio de la fe, And lo the- que inicia las bendiciones. and the principle of having faith is what initiates all blessings. ¿Me escuchó? Did you hear? No es tanto el dinero, It's not the money. es poner a Dios en primer lugar. It's putting God first, Y el principio de la fe, creerle a Dios, and the principle of having faith and believing in the Lord, que Él va a iniciar esas bendiciones en nuestra vida. that he's going to initiate those blessings in our lives. Entonces, iglesia, en el ejemplo de Caín y Abel, una vez más, So again, in the example of Cain and Abel, muestra que el diezmo it shows that the tithe va más allá de la ley, no se sujeta a un tiempo específico de la ley de Moisés, era mucho antes, estamos. it goes way beyond the law of Moses. It goes way before that. Esto despeja muchas ideas vagas de decir no doy mis diezmos porque eso era de la ley. No, aquí podemos ver que era antes de la ley. It shows off that a lot of those vague ideas that people have, that I don't give my tithe because it's part of the law, but we can see that it's way before the law. Ahora vamos a ver algo muy importante. Dijimos, hay personas que no dan sus diezmos por esa razón. Ya no estoy bajo la ley. Here's something important, that a lot of people don't give their tithe because of that, because of the law. Ahora, rápidamente vamos a ver esa diferencia de lo que es la ley y lo que es la gracia. Rápidamente. So quickly we're going to see what's law and what's grace. Y hay un concepto que quiero que usted se memorice, aprenda en esta hora. And there's this concept that I want you to learn. Y el concepto es que la justicia de la gracia, escúcheme, la justicia de la gracia And that is that the justice of grace, excede a la justicia de la ley. it exceeds the justice of the law. ¿Me escuchó? Did you hear? A ver, dígalo conmigo. La justicia de la gracia, no le escucho. La justicia de la gracia siempre excede a la justicia de la ley. So again, the justice of the grace will always exceed the justice of the law. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 17 al 20 y ponga mucha atención, apunte por favor, esto es de suma importancia. Let's go to Matthew chapter 5, verse 17 and 20, and write notes down if you have them. Mire lo que dijo Jesús: no piensen que he venido para abrogar la ley, o sea, para quitarla, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Don't think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. De cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will be in any means to disappear the law until everything is accomplished. Ahora, mire lo que dice el 19. Por lo tanto, cualquiera, y fíjese, habla de cualquier persona que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called the great kingdom of heaven. Y mire lo que dice el 20, por favor, ponga mucha atención cuando vamos, bueno, ¿cuál es mejor y cuál es más la demanda? ¿La ley o la gracia? So let's see verse 20. Let's pay attention to this. What is greater, the law or the grace? Ponga mucha atención, mire lo que dijo Jesús: porque les digo que a menos, esta es la gracia, que su justicia
ponga mucha atención, sea mayor que la de los escribas y los fariseos, o sea, la de la ley. ¿Estamos aquí? ¿Qué dijo Jesús? Una vez más, le digo que a menos que su justicia, nuestra, ¿no?, sea mayor, o sea, hagamos mejor, no peor, mejor que la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Aquí puso un estándar, escúcheme. Aquí puso un estándar y dijo, aquí está la ley. La gracia no está acá, la gracia va a estar arriba. And here's Jesus Christ putting a standard when he shows whenever you see the law and the grace, and showing that the grace is above the standard or the law. For I tell you that unless a righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Entonces aquí vemos una verdad sumamente importante. So here's a truth that is very important. Lo que mencionábamos ahorita, la justicia de la gracia, What we mentioned right now, that the justice of the grace, siempre, no de vez en cuando, siempre it would always, and not just every once in a while, but always, excede la justicia de la ley. but it would always exceed the justice of the law. ¿Sabe? Siempre que el Señor Jesús se refiere en la Escritura a una ley del antiguo pacto, Whenever Jesus Christ talks about in the Bible of a law from the old commandment, define un estándar superior bajo la gracia del nuevo pacto. Nunca menos, siempre más. it defines a standard of grace that's always above the law, never below. Ahora, ponga atención a esto. Veamos algunos ejemplos. Let's see some examples. ¿Qué decía la ley o los 10 mandamientos, uno de ellos con relación a la vida o a la muerte? What did one of the commandments say whenever it talked about life and death? Éxodo 20:13 nos dice, o la ley decía, que no se debería de matar. ¿Está conmigo? In Exodus chapter 20 verse 13 it says, you shall not murder. Entonces aquí podemos ver la ley, no matarás, es un principio. Ahora, porque ya no estamos bajo la ley, ¿podemos matar el día de hoy? Pregunto. Now here's one of the commandments that No. you're seeing in the law. You cannot murder. It was nada. one of the principles. Entonces eso es lo que dijo Jesús, perdón, dice la ley, no matarás. So remember, this is what the law says. It says you should not murder. Ahora, ¿qué diría Jesús con relación a eso bajo la gracia? Now what would Jesus Christ say about that Bueno. under the grace? Jesús fue más severo. Grace, the Lord was more severe. Y bajo la gracia dijo, ni siquiera te enojes, ofendas a tu hermano. Wow, no tienes que matarlo. Nomás con enojarte y criticarlo ya estás cometiendo asesinato. The Wow. Lord Jesus Christ himself said, even if you get angry or criticize your brother, it's already like a murder. Mateo 5:22. Matthew 5:22. Pero yo digo, hablando Jesús, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si le llamas a alguien, escúcheme, tengan cuidado lo que dice. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Wow. Aquí no habla de matar, ¿estamos? Está hablando de hablar mal de una persona. Dice que puedes terminar en el infierno. Wow. But I say to you that whoever get angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the Chandrian. Whoever says you are a fool shall be in danger of hell and fire. Now here it's not talking about if you murder somebody, even if you say something foolish to a person, it'll also bring you to judgment. Entonces, ¿cuál es más suave? ¿La ley o la gracia? So what is more soft, the law or the grace? Muchos dicen, no, yo estoy en la gracia, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, Señor, se pagó un precio más alto, la muerte de Jesús en la cruz. Many people say I'm under the grace and I can live it real smooth, but no, there's a price that was paid for it. Por lo tanto, la demanda es mucho más alta, ¿estamos? But no, that's why it means that the demand is a lot higher. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, también los 10 mandamientos, uno de ellos nos dice no cometerás adulterio. Here's another example, and one of the commandments that says you shall not commit adultery. Pero ¿qué dijo Jesús bajo la gracia, hermanos? But what did the Lord say under the grace? Bajo la ley tenía que encontrarse a la persona en el acto mismo del adulterio para ser enjuiciado. When we were under the law, we had to see the person in the act of committing adultery to have judgment. Pero ¿qué dijo Jesús bajo la gracia? But what did Jesus Christ say under the grace? Ni siquiera veas una mujer de manera lujuriosa. It says, but I say Wow. unto you, whoever looks on a woman of lust shall be committed of adultery. O sea, Jesús no dijo, no tienes que ir a acostarte con X persona para cometer adulterio. Desde que
ves a una mujer o un hombre, en este caso también, con un deseo impuro, ya adulteraste en tu corazón. Wow. But he says not only do you have to just go simply sleep with somebody to commit adultery, but if you see a man or a woman in lust, then you have already committed adultery. Entonces aquí podemos ver, hermano, está más severa la gracia. ¿Está conmigo? So here we can see that grace is a little Wow. more severe. Entonces el estándar de la gracia, una vez más, es más alto o más bajo que la ley. So here can we see that the standard of the grace is below or above the law? Aquí está la ley. Here's the law. ¿Dónde está el estándar de la gracia? ¿Más abajo? Where's the standard No. of the grace? Is it below? El estándar de la gracia más arriba. The standard of the grace is above the law. Entonces, si usted en un momento así medio religioso, So if you in a moment in a religious way, usted dice, yo no doy el diezmo porque no estoy bajo la ley, you say, I'm not giving a tithe because I'm not under the law. yo ya no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. You say, I'm not under the law no more, I'm under the grace. Entonces la pregunta sería, entonces usted ya no quiere dar bajo la ley. So you say, so you don't want to give under the law anymore. Entonces usted tiene que dar bajo la gracia. So then you have to give under the grace. Estamos aquí. Are we here? Y sabe, mientras más le escarbamos, And the more we dig, y si usted tiene problemas con el diezmo, and you see that you have problems with giving tithe, le voy a decir que va a ser más fácil que se conforme con el diezmo I'm gonna tell you that it's a lot easier to give tithe, del dar el 10% de nuestros ingresos a Dios, of giving our 10% of our salary, que meternos a la gracia, than to get into the grace, porque la gracia hay más demanda. because the grace demands you a lot more. Sonría. Somebody, Amen. somebody smile. Wow, decir eso está serio, ¿o no? You might say this is serious. Dice, yo no quiero dar diezmos porque no estoy bajo la ley. Oh, entonces estás bajo la gracia. So you might say, I don't want to give tithe no more because I'm under the law. So I'm going to say, then you're under the grace. Sabe, yo te diría, mira, mejor quédate con la ley. I would tell you, you know what? Just stick with the law. Mejor tranquilo con el 10%. Keep it cool with the 10%. Porque la gracia va a ser mucho más. Porque el estándar de la gracia es mayor que la de la ley. Because the grace is more demanding, because the standard of the grace is a lot higher than that of the law. Una vez más, entonces usted quiere dar de acuerdo a la gracia y no bajo la ley. So again, I'm going to tell you, do you want to give under the grace and not under the law? Excelente, mucho mejor. That's excellent. That's a lot better. Entonces, ¿qué quiere decir esto? So what does this have to say? Que porque usted está bajo la gracia, usted tiene que dar más del 10% porque el estándar es mayor. So what am I trying to say? That if you give under the grace, then you got to give more than 10% because the standard is higher. ¿Le seguimos o no le tenemos ahí? Decir, pastor, mejor así, no le escarbe. Should I continue or should we stop right there? You might say, Pastor, don't dig anymore. Mejor así lo dejamos. Let's just leave it like that. No, para nada. Una vez más, porque la gracia tiene un estándar más alto. We're not going to stop right there again because the grace has a standard that's a lot higher. Entonces, una vez más, si el antiguo pacto, la antigua ley definía el 10% de nuestro ingreso, So if the old law would define the 10% of our salary, no podemos entender que gente que vive bajo la gracia we can't understand that people that live under the grace quisieran dar menos would want to give less que cuando se vivía bajo la ley. ¿Sí me explico? than when you would live under the law. Entonces, cada vez que alguien de alguna manera pregunta acerca que si el diezmo aún está vigente en nuestro tiempo, So if somebody asks again if the tithe is still live in our time, hay una idea detrás de esa pregunta y tenga mucho cuidado cuando alguien se acerca a usted y dice, oiga, ¿ya leyó bien la escritura? ¿Será que el diezmo es para hoy? there's an idea behind that question and they ask you, hey, have you read the Bible? Do you think the tithe is for today? Entonces, hay una idea, dijimos, detrás de todo ello. So there's an idea behind all that. Y la idea es que si puedo dar a Dios, escúcheme, menos del 10%, And the idea is if I can give less than 10% to the Lord, o sea, para mí va a ser benéfico, to me it's going to be beneficial. pero con ello revelamos la intención del corazón detrás de esa pregunta. But with that we can reveal the meaning of their own heart with that question. Entonces escúcheme una vez más, personas que lo que buscan es denunciar el diezmo, decir, no es legal bajo la gracia, So a lot of people that want to give up and give the tithe and say it's not under the grace, es simplemente justificar su falta de generosidad, it's just simply justify the example of their generosity, su falta de amor the lack of love that y they su have, falta de fidelidad a Dios and the lack of fidelity that they have for the Lord, con los recursos que Dios le ha confiado. with those resources that the Lord had
had already entrusted them. Entonces cuando damos de acuerdo a la gracia, So whenever we give according to the grace, daremos más del diezmo. we will always give more than the 10%. Entonces, ¿cómo le hacemos, iglesia? So how do we do it? ¿Le seguimos escarbando Should we continue to dig? o nos quedamos con el 10%? Or should we stop at the 10%? El 10% es justo. 10% is just. Pero sabe, cuando damos el 10%, no crea usted que le estamos haciendo un gran favor a Dios o estamos siendo súper generosos. And I don't want you to think that just because you give 10%, you're doing the Lord a favor, that you're being super generous. Ese es un estándar nada más. That's just simply a standard. Pero la gracia va más allá. But the grace that goes beyond that. Habrá alguien aquí, yo creo que hay gente generosa que ya tiene años, que ha aprendido principios sobre dar y recibir. There might be some people here that are very generous, and then throughout the years they have learned the importance of giving and receiving. Ahora déjeme hacerle esta pregunta. Dale. ¿Alguno de ustedes ha dado o da más del 10%? ¿Siempre lo ha hecho o lo ha hecho en algún tiempo? Levante su mano. Now let me ask you this question. Have you ever given more than 10%? You do it now or have done it before? Aquí hay personas que han dado más del 10%. There's people here that have given more than 10%. ¿Y qué de usted? And what about you? ¿Qué de usted? What about you? Dice, no, pues yo doy cuando puedo. Eso es lo que dice la Biblia. You say, no, I only give when I can. Does the Bible say that? Pues yo doy el 10, es lo que me pide Dios. Es lo que pide Dios. I only give 10% because that's what God asked for. Una vez más, ¿dónde estamos viviendo? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Again, let me ask you, are we living under the law or under the grace? La ley pedía el 10%. The law would ask for 10%. La gracia, The grace, una vez más, el estándar debe de exceder a la ley. once again, the standard should exceed the law. Amén. Entonces, como le mencionaba en una de las reuniones anteriores, mi esposa y yo hemos determinado ya hace algunos años atrás So I've told you in one of our services before that my wife and I, a few years ago, we decided dar más del 10% de nuestros ingresos al Señor. we decided to give more than 10% of our salary to the Lord. Y déjeme decir que la bendición no se detiene. ¿Por qué? Porque es una forma de que continuamente la bendición financiera, la bendición de Dios continúe en nuestra vida. ¿Estamos? And let me tell you something, that the blessing didn't stop right there. It continued to go on, and is a form that it can continue to flow. Entonces hay secretos, hermanos, pero dijimos, todo es a través de la fe. So there is secrets out there, but you got to understand that it's all through faith. Y no ser religiosos y decir es que la ley, es que eso, no, la gracia excede. En la gracia, hermanos, no hay un límite y hay muchos pasajes. Quisiéramos tener más tiempo para hablar de esto. And it's not for us to be religious and talk about the law says this, law says that, but we got to understand that the grace exceeds the law. Entonces, el Señor mismo, el Señor Jesús, ¿sabe qué? Christ himself, Dijo que el diezmo no debe de ser descuidado. he said the 10% should not be just left alone. Mas, sin embargo, debemos de entender todos, hermanos, que el principio de dar Now we must understand that the principle of giving con amor y generosidad, with love and generosity, ese es un principio that's a principle de Dios, of God, del Antiguo y el Nuevo Testamento. of the Old and the New Testament. Ahora, Cristo Jesús bajo el antiguo pacto, ponga mucha atención a este pasaje, Jesus Christ in the old law, le dijo a los religiosos de su época que diezmaran. Amén. Les dijo que diezmaran. he told the religious that you should give tithe. Y les dijo que diezmar era algo necesario, And to tithe, there was something that was necessary, siempre que no se olvidaran del amor y la misericordia. simply that they didn't forget about the love and the mercy. Mateo 23:23, mire lo que dice. Matthew 23:23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo. O sea, está hablando Jesús en el tiempo de la ley, antes de la gracia, obviamente todavía no había muerto, porque entregan el diezmo de la menta, del enaldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Ahora, mire lo que dice: era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. O sea, sin olvidar el diezmo, pero tienen que respetar estos principios. Amén. So here's the Lord speaking before the grace happened. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You tithe mint and dill and cumin, but you neglected the weightier matters of the law, justice, mercy, and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. Entonces Jesús, ¿qué les dice? Que deben ocuparse de ser justos. Y yo creo que esto se trata de fe en Dios, vivir una vida para Dios. And what does the Lord tell them? He tells them that they should worry about being justice, about being faithful to themselves and living for the Lord. Y teníamos que ser misericordiosos. And they had to be merciful.
Pero también le dijo a ellos que continuaran dando el diezmo a Dios. Él no dijo, ya no den el diezmo, no para nada. But he also told them to continue to give tithe. He didn't tell them to stop. Entonces veamos algo, iglesia. Cuando damos no solamente la medida del 10%, sino damos de una forma sacrificalmente, y entendamos el término sacrificialmente. And I want you to understand, not only do we just give that normal 10%, but you give some in a way that's more sacrificial. De esa forma lo hacemos, esto excede a la ley. When we give in that form, this exceeds the law. Mire lo que dice Primera de Corintios 16:2. Let's see 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Ponga mucha atención. Dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Cada uno de ustedes, ¿quién es? Cada uno de ustedes guarde algo en su casa. Y mire lo que dice. Aquí está, hermanos, uno de los versículos bajo la gracia que nos dice que la gracia tiene un estándar mucho más alto que la ley. Aquí está un versículo. Here's a verse that talks about that the grace has a higher standard than the law itself. Dice, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. On the first day of the week, which is Sunday, let every one of you lay in the store as God has prepared himself, so that no collections be made when I come. La Reina Valera del 60 dice esto, ponga atención. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora, ¿qué cantidad debe poner aparte? Una vez más, esto es la gracia. Aquí no dice saque el 10%. Es lo que decía ahorita, hermano. ¿Quiere usted pelear con que el diezmo no es bajo la ley, que ahora usted está bajo la gracia? ¿Sabe qué? Mejor quédese con la ley. ¿Me escuchó? Porque mire cómo dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, pero ¿qué va a poner? ¿El 10%? No. Aquí hay otra regla que rige la gracia, según haya prosperado. Póngalo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está diciendo aquí, iglesia? Según haya prosperado. En el antiguo pacto, la antigua ley, ¿quién pagaba diezmo? Hermano, si usted gana poquito o gana mucho, si usted tiene un salario de obrero, un labor, si usted tiene un salario de obrero, So if you have a salary of a laborer, tiene que dar su diezmo, y su diezmo es pequeño. so you have to give your tithe, and your tithe is small. Si usted es un millonario, If you're a millionaire, usted tiene que dar su diezmo. you have to give your tithe. ¿Me explico para dónde voy, iglesia? Am I explaining this? Ya sea que usted gane poco Whether you make a little o gane mucho, or you make a lot, la ley especifica un 10%. the ley specifically says to give 10%. The Pero law. la gracia que dice, cada uno de, que dice, conforme haya prosperado. ¿Estamos aquí, iglesia? But the grace says that you're going to give according to how you have prospered. Los veo bien serios, ¿no los ves serios? See? Nomás nosotros dos estamos acá y los vemos. ¿Qué está pasando? Decir, es que está serio. Pues sí está serio. So this is kind of serious. ¿Me entendió? Entonces, fíjese, este estándar nuevo, bajo la gracia, aquí no dice, da tu 10%, ganes lo que ganes. No. So this is a new Conforme. standard. Under the grace, it doesn't simply say give 10% of what you make. O sea, si ganas demasiado, das tu 10%. So if you make a lot, you just simply give your 10%. Bajo la ley. Pero bajo la gracia, ¿qué dice? Si ganas demasiado, But that's under the law. But under the grace, it says if you make a lot, ¿vas a dar el 10%? Are you gonna Bajo la give 10%? gracia, Are ¿de you gonna acuerdo a give- este versículo? are you going to give 10%? Conforme haya prosperado. It's going to say however you have prospered, Oh. that's how you're going to give. Amén. ¿Dónde están esos, hermanos? Where is that? Que dicen, yo no doy mi diezmo porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. So where are all those people that say I don't give my tithe no more because I'm not under the law but under the grace? Aquí está este nuevo orden. A ver, ¿cuánto hizo usted? ¿Cuánto gana? So here's this new order, and I'm just going to ask how much you make. Bueno, usted no es justo que dé el 10%. Usted gana demasiada plata. And it's not just that you just give 10% because you make too much money. Usted dé el 50, el 60%. Decir, ¿cómo? You give 50, 60% and ask yourself why. Una vez más, hermanos, porque el estándar de la gracia Again, because the standard of the grace es mayor que la ley.
It exceeds the law. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Si usted quería debatir y decir, no doy mi diezmo, If you wanted to argue and say, I'm not going to give my tithe, es mejor que diga, pastor, mejor quedamos con el diezmo. you might just tell yourself, Pastor, ver. I'm going to go ahead and just stick with the tithe. Ahora, deme unos minutos, hermano, porque esto es mucho material muy bueno, no quisiera perderlo. Ya usted está bien alineado, lo veo bien concentrado porque ni parparea. Qué bueno. I want you to give me a few minutes and just so I can share this material. Y dijimos, bajo la gracia vamos a dar de una manera sacrificalmente. So again, when we give under the grace, we give in a sacrificial form. Ya no es dar un 10. It's not just giving us 10%. Y cuando oímos ese término, estamos hablando de dar de algo que nos cueste, que nos pese. Now, when we hear that terminology, we talk about giving something that's going to cost us. Ahora vamos a ver un buen ejemplo de dar de esta manera sacrificialmente y se encuentra en una iglesia del Nuevo Testamento, la de Macedonia. So here we're going to see this example of a church of the New Testament that gives in a sacrificial way. Vaya conmigo, 2 de Corintios 8, del 1 al 7. We're going to see this in 2 Corinthians chapter 8, verses 1 through Esta es 7. la gracia. This is the grace. Ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. Ahí se menciona la gracia. Moreover, brothers, we want you to experience the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Y mire, que en grande prueba de tribulación, Macedonia no eran unos ricachones que les sobraba la plata, estaban en un tiempo de recesión económica. How in trial of great affliction, now Macedonia wasn't a lot of people of riches, but they were people of poor. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza, fíjese, vivían con limitación, no les sobraba el dinero. Dice, su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. How in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty overflowed toward the riches of their generous giving. Porque doy testimonio de que espontáneamente, escúcheme, ¿qué hizo la iglesia del Nuevo Testamento? Espontáneamente, ¿qué significa espontáneamente? Así, hermanos, amén. Han dado, fíjese lo que han dado, conforme al diezmo, ¿así dice la palabra? No. Han dado de acuerdo con sus fuerzas. Y ahí es todo, no, aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué es dar, hermanos, más allá de nuestras fuerzas? For I bear record the according of their means, and they're beyond their means of give. They freely gave. So what does it mean when you give more than what you have? Entonces, ¿esto es la ley? Pregunto. So is this the law? Pregunto. I'm asking, Es is la this the law? gracia. This is the grace. Pero ¿qué dice? ¿Cómo daban los de Macedonia? Daban, hermanos, con toda su fuerza y más allá de sus fuerzas. ¡Wow! And it says here that the Macedonians, they gave beyond their means. They freely gave more than that. Y mire la generosidad de este pueblo. And see the generosity of these Estos people. no se andaban escondiendo de Pablo o del que iba a levantar la ofrenda. No, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar con la ayuda para los santos. And it says, begging us to give with urgency that we will receive the gift of the fellowship of the ministering to the saints. O sea, ellos pedían, por favor, déjenos dar, pero ustedes están pobres, están limitados, no les alcanza ni para la leche, déjenos dar. Wow. And it said that they were begging, let us give you, and they would say, you don't even have money to buy your own milk, but they would say, I want to give. El 5, y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Qué tremendo. Verse 5, it says, this they did not be accepted first. They gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God. De manera que exhortamos a Tito para que así como ya había comenzado, también llevará a cabo esta gracia entre ustedes. So we urge Titus that he had begun, so he would also complete this gracious deed for you. Por tanto, así como ya abundan en todo, fíjese qué le dijo Pablo a la iglesia de Macedonia: tienen amor, tienen alegría, son gente feliz, pero también saben dar, son buenos dadores. So what did the apostle Paul tell the church of Macedonia? That they had a lot of love and that they had a lot of grace, but they also gave. Por tanto, así como ya abundan en todo, fíjese, los macedonios destacaban en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. But as you abound in everything, in faith and utterness and knowledge and diligence and your love to us, see that you abound in this grace also. Qué tremendo. ¿Cómo le llama la escritura el dar para Dios? So what does the scripture call it when you give for the Lord? Abunden en esta gracia.
It says to abound in this grace also. Póngase de pie en esta hora. Everyone rise. ¿Aprendimos algo? Did we learn something today? ¿Dios le ha hablado algo? Has the Lord spoken to you? Una vez más, si usted dice, pastor, pues es que yo nunca he dado mi diezmo porque eso es de la ley. So if you ever say, Pastor, I don't give my tithes because that's part of the law. Bueno, le tengo buenas noticias. Well, I got good news for you. La gracia Grace nos dice tells us que debemos de hacer o dar that we should give de una forma sacrificial que nos cueste in a way that's sacrificial, something that's going to cost us a Dios. to God. No se limita la gracia sola y simplemente al 10%. No, The grace doesn't just limit itself to the 10%, la gracia but grace, excede it exceeds el estándar the standard de la ley. of the law. ¿Cómo le hace entonces? So how do you do it? ¿Quiere dar de acuerdo al estándar de la gracia o mejor se conforma con el 10 de la ley? You want to Usted elige. give as the standard of the grace, or you just want to stay with the standard of the law? You decide. Y sabe, Dios no se molesta que usted le dé el 10. And you know what? The Lord is not mad that you're just giving him 10%. Y una vez, como decía hace rato, usted puede ser un obrero el día de hoy And I can say you can be a laborer, y usted le va a dar el 10. and you're only going to give 10%. Pero más adelante usted va a ser el patrón de una empresa But later on, you're going to be the boss of a big company. y todavía le va a seguir dando el 10 a Dios. But are you still going to continue to give 10% to the Lord? ¿No cree que es muy injusto? Don't you think it's unjust? ¿Está, hermano? ¿Están conscientes de lo que estamos diciendo? Are you paying attention to what we're saying? ¿Verdad que es muy injusto? Why right is unjust? Si usted trabaja poco, gana poco, ¿qué tanto le paga usted al gobierno? If you work very little and make very little, how much do you pay the government? Al fin de año hasta le regresan porque ni completó para lo del año. And a lot of times at the end of the year, you even give back to the government because you didn't make enough. Pero si usted le tocó un buen año y le dice que me regresen, usted véngase para acá. But when you have a blessed year and they say they're going to give me money back, Ese es el gobierno. that's the government. Y usted a veces ni puja y no sabe que semanalmente, hermanos, el gobierno no le dice, me dan los impuestos por favor, ya para cuando le dieron su cheque, ya el gobierno agarró su tajada. And we can't even say anything because by the time you get your paycheck, the government already has their taxes. They already have their money. Pero cuando se trata de Dios, como dijo Jesús, darle a César lo que es de César. Los impuestos que tenemos que pagar al gobierno hay que pagarlos, hermanos. But just like the Lord says when he was on earth, give to Caesar what belongs to Caesar. Give Pero to the también government dijo what belongs to them. Jesús, pero también dijo Jesús, But Jesus Christ also said, dar a Dios give to God lo que a Dios le corresponde. what belongs to the Lord. A veces estamos tan preocupados en darle todo al gobierno y a Dios no le damos nada. A lot of times we're more worried about giving to the government, but to the Lord we don't give him anything. Qué injusticia, ¿no cree? That's very unjust. Cierre sus ojos. Everyone close your eyes. Y en esta mañana And this morning, quiero desafiarle a usted si no tiene a Jesús. I want to challenge you if you don't have Jesus Christ. Jesús puede bendecir su vida Jesus Christ can bless your life, y puede cambiarla por siempre. and he can change it forever. Y puede cambiar su situación financiera. And he can change your financial situation. Cuando viene a Él Whenever you come to him y le dice, quiero que tú seas el primero en mi vida. and you say, I want you to be first in my life, Y voy a demostrar que tú eres primero en mi vida, and I'm going to show that you are first in my life en lo que yo sea y lo que haga. and everything that I do. Y de la manera que traigo mis primeros frutos, mis primicias, mis diezmos delante de ti, And in the same manner that I bring my first fruits, my tithe to you, voy a demostrarte que tú eres el primero en mi vida. I'm going to show you that you are first in my life. ¿Habrá alguien en esta mañana aquí en el auditorio Is there anybody here at church o alguien que nos escucha a través de la radio or anyone that listens through the radio o nos ve a través de las redes sociales? or you're watching through social media? Si ese es usted, cierre sus ojos, por favor, If that is you, I want you to close your eyes y dígale, Padre Celestial, and say, Heavenly Father, en esta hora abro la puerta de mi corazón. at this hour I open up the door of my heart. Te pido perdón I ask for forgiveness por mis pecados for my sins, y te pido que los perdones. and I ask you to forgive me. Lávame con tu sangre preciosa. Wash me with your precious blood. Dame una nueva naturaleza Give me a new nature para que de aquí en delante so that from this day forth, seas tú el primero en mi vida. that you are the first one in my life, No el último, not the last one, seas tú el primero. but you are the first one.
por Cristo Jesús. by Jesus Christ. Amén Amen. y amén.